manufacturero de grandes personalidades de la política, ¿no? Elegí esa forma de plantearlo porque el asesor, el que transforma a una persona en, por ejemplo, un eventual candidato a presidente, de verdad que tiene mucho de arcilla y de ir transformando desde el interior hasta lo estético. Tal vez, y por estas horas además recorríamos o escuchábamos algunas entrevistas suyas, debe haber sido de los que más trabajo le puede haber dado. Pero háganos una suerte de repaso breve de todos los políticos que tuvieron el sello Bernaza en su transformación. O catapulta, digamos. Yo estuve entreverado en una preparación casi amateur que hicimos en el 71, 1971, para la campaña del Frente Amplio. Con todo el entusiasmo juvenil de ver nacer al Frente Amplio en el 71, en una etapa en que grandes partes de la sociedad estaban simplemente podridas de lo que venía siendo el sistema político, ¿no? Ahí estuve, en el Frente Amplio en el 71. Después, obviamente, hubo muchos años que no había campañas políticas, suspendidas por el gobierno militar, y retomé en el 89, cuando empezaron las internas a ser pesadas, digamos, a tener muchas consecuencias políticas. Trabajé para Jorge Valle en el 89 en las internas. Después de eso trabajé en el 94 sucesivamente para la candidatura al Senado de Hugo Batalla y de su grupo. En esa campaña Hugo Batalla era el candidato a vicepresidente de Sanguinetti. Claro. Y terminé las últimas 4 semanas haciendo la campaña de Sanguinetti mismo en el 94. Después trabajé para Rafael Michelini, que hacía su presentación del Nuevo Espacio. Después trabajé, cuando se peleó Selmar Michelini con, Rafael Michelini, sí, claro, con Pablo Mieres, le hice la campaña a Pablo Mieres, que es mi entrañable amigo desde aquella época. Y bueno, y creo que la siguiente fue que la del 2009, que trabajé para Pepe. Después de trabajar para Pepe, trabajé para Talvi. Y después de trabajar para Talvi, casi trabajo para Vergara. Hicimos un intento allí, pero no pudimos armar equipo, digamos. Y entonces no fluyó. Un intento fallado. Bien. O fallido. Entonces, ¿cuál fue el primer encuentro, la primera conversación con Mujica? ¿A instancias de quién? ¿Por sugerencia de quién? Y usted habrá visto todo el paquete y habrá dicho, bueno, acá hay trabajo para hacer. ¿Cómo fue? La sugerencia no la identifico del todo. Yo creo que Claudio Invernici, que era colega publicitario y viejo amigo, tuvo algo que ver porque su hermano, que era alcalde de Piriápolis, y ellos son de Piriápolis, tenía que ver con el MPP, su hermano mayor. Mario. Entonces sospecho que por ese circuito circularon, digamos, las consultas hasta llegar a mí. La idea era que bueno, se trataba de un problema de, no tanto de solvencia técnica, sino de ver cómo se montaba una relación productiva con un tipo que lo menos, para decir lo menos, no era fácil, ¿no? Bueno, yo creo que desde esa mirada me llaman del MPP muy cautelosos, primero un grupo, conversábamos, después otro grupo, conversamos, y después vino el momento decisivo en que dijeron, bueno, esta gente que había hablado conmigo, dijeron, bueno, ahora la cosa es así.
tenés que hablar con Pepe en un mano a mano y ahí se decide si se hace el trabajo o si no se hace. ¿Eso para las Eso era, internas o perdón, Antes de las internas. Son para las internas, esas del frente. eso antes de las internas, Enero, claro. febrero. Te estoy hablando casi con seguridad de febrero de 2009. Seguro. Una entrevista mano a mano con Pepe que yo diría respondía a necesidades recíprocas. Claro. Pepe, que siempre había tenido alergia a los asesoramientos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A cualquier cosa que pudiera tocar, aunque sea suavecito, su autenticidad. Y entonces quería verificar en qué onda andaba yo. Y yo que tenía un diagnóstico muy claro, muy antes digo, a puro oficio, un diagnóstico previo de que... ¿Cuál era? La campaña era Pepe, protagonizando Pepe. Eso quería decir ¿Pero que... el Pepe de antes de Bernaza o el Pepe de después de No, Bernaza? el Pepe de ese momento y el Pepe que iba a evolucionar, no sé hacia acá, hacia dirección. Pero cuando digo de vistazo, de leer los diarios, de ver la peripecia como iba, no hay que olvidarse que la candidatura de Pepe no fue una candidatura natural, hija de un proceso, sino fue un salto al escenario, se le subió al escenario Pepe, cuando se pensaba que ahí solo iba a estar Danilo Asogri con su padrino político de ese momento, y solo de ese momento, Tabaré Vázquez. Claro. Estaba designado casi oficialmente y respaldado explícitamente por Tabaré Vázquez. Pepe dijo, no, si vamos con Danilo perdemos, entonces yo quiero competir. Y realmente hubo sorpresa. Entonces, bueno, ese largo proceso, más el proceso anterior de Pepe, de ministro y de legislador, hacía que yo tuviera una percepción de Pepe y una conciencia de que esa era su mirada sobre los asesores. Mi idea de que la campaña era Pepe quiere decir que en una cosa tan personalizada, donde todo el partido estaba jugado alrededor de dos cosas, de mantener su hinchada y de permitirle entrar en hinchadas más liberales y más conservadoras. Como ese era el negocio, solo podía ser él el que convenciera a los demás, a los conservadores, y que le dijera a la hinchada, mirá que soy el líder de los pobres, y que le dijera al otro sector de los votantes, mirá que soy un tipo competente para dirigir un país. Sí. Y que admiro a las sociedades escandinavas, ¿no? Sí. ¿Perdón? Claro. Bueno, con ese personaje yo tenía que ir a encontrarme mano a mano en el famoso rancho. Panelistas, perdón, si quieren preguntar, por favor. A conversar cómo era la campaña. Y ahí, bueno, yo descubrí el mundo de Mujica, descubrí el rancho, descubrí un absurdo sillón que tenía... El absurdo sillón. Tapado con un cojinillo de campaña, ¿verdad? El mundo de Pepe. Y el mundo que visualmente además trascendió por todos lados. Porque como Pepe, publicista, cuando vio ese mundo, dijo, acá hay mucho material. ¿Perdón? Como publicista, cuando descubre ese mundo, dijo, acá este mundo vale. Esto hay que explotarlo. Claro, sí. Yo diría que eso no necesitaba ver el contexto físico para saber quién era Pepe y en qué estábamos en ese proceso, ¿no? Pepe era un tipo muy carismático, muy atractivo, pero muy extravagante para la política uruguaya. En la política uruguaya todos los presidentes, desde 1905 o algo así, hasta Pepe, todos fueron profesionales universitarios, incluyendo a Tabaré Vázquez. Y traje y corbata. Y todos para atrás, que Valle y que Lacalle y que Sanguinetti y que... ¿Amézaga o...? Todos. Lo que coincidía con una cierta visión de la política, que es el gobierno de los más aptos para manejar el timón. Para manejar un timón de un barco arriba del cual va toda la sociedad, claro. no solo mi sector, ¿verdad?
ese tipo, el que parece más apto, es el que yo voto, ese es mi criterio de votar. Eso fue como la idea auténtica. En todo ese tiempo se abrió el campo de una hipótesis alternativa, que es que no, yo voy a elegir aquel en el que me siento representado, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, claro. Que no ellas puede ser muy incompetente para dirigir la sociedad y para manejar el barco, pero me representa. Y otros sectores de la población que seguían realmente en el criterio de yo quiero al campeón. Quiero el capitán, claro. Claro, yo me juego la vida con estas cosas. Dame un capitán de primera división. Hasta acá. Bueno, estas dos cosas son contradictorias Claro. y operaban muy claramente en ¿Y Pepe. cómo las articuló usted? ¿Perdona? ¿Cómo hizo para articularlas? Porque ganó por las dos. ¿O no? Sí, ganó, claro que ganó por las dos. Mientras venía para acá, vi, no sé si era un grafiti, un cartel, ya no sé dónde, que decía José Mujica, el que cambió el Frente Amplio, transformó el Frente Amplio, lo que es completamente erróneo, completamente erróneo. ¿Por? En todo caso, El Frente Amplio. Pepe exaltó una arista del Frente Amplio, es decir, le dio mayor peso y una voz más alta, Amplificó. a la mano más, yo diría, más de izquierda del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio era, vamos a empezar por la fundación, Selmar Michelini, Juan Pablo Claro. Terra, Rodney Arismendi, ¿verdad? Donde durante mucho tiempo el MPP fue una clarísima minoría, empezando por ser una insignificante minoría, y después fue una clarísima minoría. Pepe completó, porque el proceso del Frente Amplio previo es un proceso en el que tuvo un techo de crecimiento, y ese techo era el veto del interior. El interior lo tenía vetado, y yo diría lo tenía vetado apasionadamente. Hay algunas discusiones, pero en una de esas elecciones, en la que en la percepción general el Frente no dejó de crecer, es real, pero es completamente real que bajó en el interior. No fue un ascenso, ¿verdad?, con bombos y platillos y que cubriera todo el país. Cubrió Montevideo. El Frente siempre ganó en Montevideo, ¿verdad? Pero el interior era alérgico, digamos, impenetrable. Bueno, lo que hizo Pepe fue completar el Frente Amplio, Bien. ¿verdad? Y permitirle meter un pie fuerte en el interior. Básicamente por dos factores. Por el carisma de Pepe y su afinidad con los temas del campo y de la producción, y con no menos importancia, la capacidad de organización del MPP, que tenía una red, era la única organización política que tenía una red activa, donde había tipos que hacían reuniones, que votaban y que mandaban la delegación. En la casa central del MPP, en la calle Mercedes, cuando yo empecé a contactarlos y a conocerlos, no tenía la menor idea de quién eran, cuando estábamos ahí en la sede y eso, me mostraban, mi queridísimo amigo fallecido, Neco Delgado, que era el jefe de comunicación del MPP, me mostraba un lugar que era el lugar donde dormían los compañeros del interior cuando venían a Montevideo. Mira. Para mí eso era muy expresivo de la organización. Claro. Perdón. No, porque Sole, de casualidad me contaba antes de Que fui parte del que fue trabajo, parte de ese trabajo. publicitario de Mujica. Y yo me acordaba hoy de algunas anécdotas cuando venía para acá, como por ejemplo la vestuarista cuando se le compraron trajes para que él Porque combinara los Bernaza colores. le dijo. Claro. Y se le mandó cuando se le envió a la casa,
¿cómo es que se llama? Tiene el nombre de las vestuaristas, la combinación de colores, la paleta. Ah, para que cuando sí. se pusiera traje gris, Que no le erraran la camisa fuera claro, celeste, sí, el sí, pantalón de tal color, Sí. y el degradé de marrones, y el degradé de azules. Y yo, si mal no recuerdo, creo que lo que siempre le erraban era el color de los zapatos, con respecto al traje que se ponía. Pero bueno, nada. Cosas fue con las una que tuvo que experiencia. negociar él mismo consigo mismo, ¿no? Supongo. O él. O Bernaza. ¿Quién tuvo que negociar más con el hizo tema de la bastante vestimenta? para que se pusiera ¿Qué traje. cosa? Con El la tema de vestimenta. ¿Perdón? Ah, la vestimenta. Sí. No, Pepe se entregó como un corderito. ¿Se entregó como un- Absolutamente. Después que, previamente de eso, habíamos tenido largas conversaciones en las que, sí, conseguí que él bajara las defensas frente a la idea de Porque que... para el traje, ¿qué era? Era parte, el traje era una parte no menor, pero de un problema más grande, que él percibía la idea de algo así como decorarse o emprolijarse, como una traición a su propio personaje. Yo soy un pata en tierra, me decía, del interior, y he hecho toda mi carrera y nadie ha tenido ningún problema en que yo anduviera en una motoneta y en que yo declarara sin mis prótesis dentales, es decir, desdentado. Bueno, esa fue una condición sine qua non, ¿no? ¿Perdón? Lo de las prótesis dentales fue una condición sine qua non. Una condición sine qua non que usted le planteó, lo de las prótesis dentales. ¿Lo de las? Prótesis. Estaba en el contexto, yo no me acuerdo si específicamente. Después alguna vez lo usé específicamente porque el extremo, tuvimos una pelea grande en el medio del proceso porque cuando ya había agarrado el envión de la prolijidad, salió en Tele12 haciendo unas declaraciones. Yo fui a hablar con él con un notebook, le mostré la grabación y le dije, Pepe, esto es traición. ¿Vos que sos tupa? Bueno, ¿sabés lo que quiere decir que esto es traición? Porque a todo el mundo que está trabajando para que vos seas presidente, esto lo perjudica fuerte. ¿Y No, aceptó? no es un chiste. ¿Aceptó no es un chiste. o no trató? es un chiste, ¿verdad? Es un saboteo. Está, ¿pero lo aceptó? De nuevo, como un corderito Ah, contento. Lo que él aceptó, que no fue un problema de pulseada de condiciones, lo que hizo Pepe fue entender. Pepe es un tipo muy inteligente, de todas sus características. La más importante, diría yo, no está siempre en el primer plano de sus evocaciones. Es que es un tipo de una inteligencia brutal, rapidísimo para aprender. Y si entendía, entendía. Y él entendió que no era, de verdad, vestirse y emprolijarse, no era realmente una traición un acto de a la patria. falsificación. Sí, claro. ¿Sí? Claro, Eh, falsificación también. Yo recuerdo que uno de los argumentos de esa discusión, yo le decía, Pepe, vestirse también es un acto de cortesía. La gente se viste de una manera para ir a un lado, se viste de otra manera para ir a otro lado, y nadie siente que ahí hay falsificación. Y yo le decía, y a vos, que sos tan canario, tan orgulloso de ser del interior, contame de los tipos de los pueblos, de los gauchos que para dominguear se ponen un traje. Claro. Entonces, ¿qué son esos tipos también? ¿No? ¿Tipos falsos? Bueno, entendido el concepto fundamental, la frase final de Pepe rezongando fue, está bien, no es un tema de principios. Y entonces Está bien. quedó limpio el asunto. ¿Alguien más que quiera preguntar en concreto? Pauletti. Quedan ¿Cuál 3 fue el minutos. principal desafío, digamos, más allá de este El anecdotario, estético, sí. desde el punto de vista global, para hacer de esa persona muy ya popular y todo lo demás, presidente de la República? Digo, presidente a priori, ¿no? O sea, convertirlo en posibilidades de ser el presidente de la República. Bueno, eso tenía que ver con el mapa, digo, el teórico mapa que nosotros hablábamos de los segmentos de la opinión pública. Nosotros, como lo veíamos, y como eran hipótesis, nunca estábamos seguros de que fueran hipótesis correctas, pero nuestra hipótesis favorita, porque alguna hay para elegir, es que en la hinchada
los votos estaban seguros y si era Pepe lo quisiera. Mamá, digo, te vestís de payaso, Pepe, y el circo aplaude. Voto cautivo. Ahí está. Entonces van a bancar cualquier cosa. Van a bancar absolutamente Hasta cualquier el cosa. último día de su vida fue así, ¿no? No tienen a quién votar. ¿A quién te van a votar? Si son gente de izquierda y son más gente de izquierda, ¿a quién van a votar? A vos. Entonces, despreocupémonos de ese problema. El problema grave, desequilibrante, estábamos todavía en las internas y estaba... nuestro rival era un figurín, como diría mi mamá, un caballero con una pinta feroz y un representante pleno de la intelectualidad y del mundo universitario. Contra ese personaje, viejo por antiguo, por muchos años, por instalado adentro del frente, que era un tipo de tal peso político, que en unas elecciones anteriores, todas las listas del Senado, del Partido Comunista, del MPP, del Partido Demócrata Cristiano, todas las listas del Senado lo pusieron como primer candidato, por considerar que si iba en una lista y no en otra, esa lista iba a tener ventaja. Ese tipo era el rival. El tipo por el que todas las fracciones del Frente Amplio se peleaban para tenerlo primero en la lista. Entonces, la primera cosa era fortalecer la percepción de Pepe como un tipo simplemente inteligente, de otro modo, quizás no menos académico, pero inteligente y conocedor, ¿verdad? De cosas que en todo caso Danilo podía no conocer. Es decir, un tipo que en términos intelectuales no tenía nada para envidiarle a nadie. Pero lo tenía que demostrar. Lo ¿Perdón? tenía que demostrar. Y ese fue su trabajo. Tenía que demostrarlo, claro, y la gente, esto, digamos, en la comunicación en general y en la comunicación política, yo diría especialmente, la gente se orienta por impresiones. No están con un cuadernito anotando qué dijo, qué piensa de este problema o del otro. No. Agarra una impresión, ¿verdad? Y en todo caso pesa las impresiones para tomar sus decisiones de una balanza. Exacto. Bernaza, yo le pido 1000 disculpas porque se nos fue el tiempo y yo me quedaría horas para analizar las impresiones, ahora que usted trae esta palabra, que se recogen de esta maratónica velada de despedida de sus restos. De verdad, lo convocamos para otra oportunidad, ¿le parece? Para poder profundizar. Sí, claro. Bernaza, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente para mí. Realmente. Y a ustedes por estar en casa. Será hasta mañana. Chao, chao.